¿Qué tal, gente? El anime que les contaré hoy es una mezcla de Kimetsu no Yaiba y Deadman Wonderland. Este anime trata de unas criaturas antiguas llamadas Oni. Estas criaturas son cazadas por los Momotaro, guerreros que son capaces de hacer frente a estas bestias. Pero ya sin tanta cháchara, empecemos con el resumen. Todo empieza con nuestro protagonista Shiki, el cual se encontraba en su habitación, y su padre entra para regañarlo, porque se había enterado que lo habían expulsado de la escuela. A nuestro prota esto no parece preocuparle, y también vemos que nuestro prota era un gran aficionado de las armas, pero a su vez notamos que el prota trata con desprecio a su padre, ya que él era un hijo adoptado. El padre del prota, el cual se llamaba Tetsuyoshi Shinose, pero para agilizar la narración le llamaremos Yoshi. Yoshi termina bajando para hacer un pedido de licores, ya que tenía un negocio familiar que se encargaba de vender licores, y cuando Yoshi se va a hacer el pedido, Shiki se queda solo en casa. Pero de pronto, escuchamos una explosión. Esta explosión había retumbado todo el suelo. El prota, al ver la ventana y por chismoso, es atacado por una neblina negra, la cual lo saca de su habitación y lo lleva ante un viejo de pelo blanco. Este viejo le pregunta si se llamaba Shiki Shinose, pero antes de decir más, es estampado contra la pared. El padre del prota lo había atropellado. ¿Qué onda, amigo? Esto no es Latán, no puedes hacer eso. Yoshi y Shiki estaban escapando, pero no estaban escapando de la policía, lo cual tendría más sentido, pero no, sino estaban huyendo del hombre de pelo blanco. El padre del prota nos revela que ese hombre era un Momotaro. Y sí, mi hermano, ese era un guerrero de los que se encargaba de exterminar a los Oni. Pero tú me dirás que en la casa del prota no había ningún Oni. Ah, pero en este instante te vas a sentar en tu silla y te vas a parar y luego sentar. Espérate, así no era, porque nuestro prota era un Oni. Shiki se queda pasmado por esta información, y nos enteramos que los Oni también pueden tener forma humana. Pero en eso, el carro en el que se encontraban es atacado, y es cubierto por una neblina negra que los obliga a detenerse, y cuando salen del auto, explota la mierda. La explosión distrajo a Yoshi, el cual nota que su hijo había desaparecido, y cambiando de escena, vemos que el prota había sido capturado por el Momotaro, el cual no había muerto. Este se llamaba Samidare, pero para agilizar la narración, lo llamaremos Sam. En esto, Yoshi aparece de repente, y nos enteramos sobre el pasado del padre del prota. Y aquí, amigo, es donde te vas a parar y volver a sentar, y ya no voy a hacer el mismo chiste porque ya no da risa. Nos enteramos que Yoshi había sido sensei de Sam, y por ende, Yoshi también había pertenecido a la agencia Momotaro. Pero un día, este había escapado con el bebé Shiki, pero no se nos cuenta por qué realmente había escapado. Pero regresando a la actualidad, Yoshi saca un arma idéntica a la que tenía el Momotaro, y vemos como los dos empiezan a tener una pelea épica. Pero en medio de la confrontación, vemos como el alumno supera al maestro. Yoshi había sido abatido por Sam, y nuestro prota, al observar tal escena, empieza a llenarse de furia. Tanto así que cuando el Momotaro voltea a verlo, nota que Shiki ya no estaba en la telaraña. Y en eso nota una criatura rara, la cual estaba colgada del techo. Esta cosa era Shiki, el cual se había transformado totalmente en un Oni. Onishiki empieza a atacar a Sam, y este al defenderse logra cortar uno de los brazos de Onishiki. Pero Onishiki puede regenerarse, y vemos cómo empieza a sacar tentáculos en forma de arma, con los cuales comienza a dispararle a Sam. Sam hace todo lo posible por esquivarlas, incluso haciendo una referencia a Matrix, y en un descuido, el Momotaro recibe un ataque que lo vuelve a estampar contra la pared. Pobre vato, ya lo estampan 2 veces contra la pared. Sam, al ser acorralado, es balaceado como si fuera periodista latinoamericano. Sam, después de la putiza de su vida, aún parecía seguir vivo, pero notamos que se encontraba muy debilitado. Shiki, al haber utilizado toda su energía, se empieza a destransformar, y cuando vuelve a ser humano, este dice que no recuerda nada. Sam, al verlo desorientado, intenta eliminarlo, pero Yoshi se interpone en su camino y recibe un ataque mortal que lo deja al borde de la muerte. Sam, al ver que su misión de eliminar a Shiki había fallado, decide retirarse y deja al prota con su padre, el cual parecía estar en sus últimos minutos de vida. Yoshi le pide disculpas a su hijo por no haberle dicho que era un Oni, y le expresa que lastimosamente él ya no podrá estar a su lado, y que él tendrá que volverse fuerte para que así nada se interponga en su felicidad. Y sí, mis hermanos, es este el momento donde el padre del prota muere. ¡Ay, he perdido todo! ¡Ya no quiero vivir!
El prota, al ver a su padre abatido, empieza a llorar, ya que no se había disculpado por las cosas que le dijo. Pero de repente, un hombre en patines noquea a nuestro prota. Pero cambiando de escena, pasamos a ver un salón lleno de momias, las cuales tenían altavoces en la boca. Estas momias hablaban de la misión que había fallado el Momotaro-san, y empezaban a cuestionar la fuerza de los Momotaro. Además, expresan que los Oni ya empezaron a exponerse, y que era su deber exterminarlos sin que las personas se dieran cuenta de su existencia. Repentinamente pasamos a ver un acantilado donde se encontraba un hombre encapuchado, el cual estaba en llamada con el hombre de los patines. Este se llamaba Naito, y como su nombre sí era fácil de pronunciar, le llamaremos Naito. Naito tenía capturado a nuestro prota. Y cambiando de escena, Shiki empieza a soñar con su padre, y como este había sido acuchillado por Sam, y al despertar, nota a Naito, el cual estaba en plena rutina de gym. En este momento, Naito se presenta como un Oni, el cual valora demasiado la eficiencia, y que usa patines por la gran movilidad que le daban. Naito nos explica más acerca de los Oni. Los Oni, al ser cazados por los Momotaro, decidieron crear la Academia de Oni, la cual da entrenamiento a los Oni para que puedan controlar sus poderes y que así puedan combatir de mejor manera contra los Momotaro. Además, Naito se encargaba de seleccionar a las personas aptas para entrar a la academia, y le dice a Shiki que hará una prueba para ver si era digno de entrar a esta academia. Y cuando lo libera de su mordaza, Shiki explota en ira, y dice que no quiere ser parte de su bendita prueba, y que sí podría liberarlo para poder vengar a su padre. Naito sabe que Shiki no podría contra un Momotaro, y cree que simplemente se quería ir solo para morir. Sabiendo esto, expresa que tiene el método perfecto, y se saca la corbata para ahorcar a nuestro protagonista. Shiki, a punto de palmarla, empieza a expulsar sangre por sus ojos. Esta sangre le ayuda a liberarse de Naito. Oh, pero esto, mis hermanos, causa que Shiki se transforme completamente en un Oni, y se lanza a atacar a Naito como si fuera perro rabioso. Naito lo noquea de un vergazo, y Shiki al despertar no tiene ni perra idea de lo que pasó, y vemos que todo su alrededor estaba destruido. Naito sabe que al momento de que el prota pierde el control, entra en frenesí. Este es un estado de descontrol total que causa pérdida de memoria al usuario. Shiki piensa que lo que tenía Naito como paraguas era igual al frenesí, pero Naito le recalca que eran dos cosas completamente diferentes, y que él simplemente manipula la sangre de Oni. Shiki sigue sin entender un carajo, pero al ver la fuerza excepcional de Naito, le ruega que lo vuelva su discípulo. Naito se niega totalmente, ya que a Shiki le faltaba cerebro para que fuera su discípulo. El prota se enfurece por estas palabras, y Naito crea su paraguas de sangre para acabar con Shiki. Shiki, al darse cuenta de sus movimientos, empieza a alejarse de Naito, para que con un giro vuelva a arremeter contra él. Naito lo bloquea con su paraguas, y piensa en los múltiples movimientos que puede hacer nuestro prota. Ah, pero Shiki da un salto para que a continuación se impulse a un costado para dispararle a Naito con un arma de sangre. Naito, como un maldito badass, detiene la bala con un solo dedo. Y por el lado de Shiki, vemos que está a punto de perder nuevamente el control. Naito iba a utilizar su movimiento especial, Diluvio del Renacimiento, pero vemos que Shiki había controlado su transformación. Esto deja con cara de WTF a Naito, y le pregunta a Shiki cómo es que lo hizo, y nos cuentan que Shiki había observado cómo Naito se había cortado el dedo para sacar su paraguas de sangre, y que Shiki al imitarlo pudo al fin sacar su sangre. Naito al escucharlo nos dice que esa no era la forma correcta de utilizar la sangre de Oni, y comenzamos a ver cómo es que Naito utilizaba su sangre. Él utiliza la razón para detener a su frenesí, y que su ego pueda manipular la sangre de Oni, mientras que Shiki utiliza sus emociones fuertes para obligar al frenesí a que haga lo que él quiere. A Naito no le gusta el tipo de Oni que es Shiki, ya que es muy ineficiente, pero por otro lado, podría liberar un enorme poder. Shiki, nuevamente, le ruega a Naito que lo vuelva su discípulo, y que lo que él enseñe planea aprenderlo. Naito se niega nuevamente, ya que no quiere un discípulo que deje todo a la suerte.
pero confundiendo a todos, dice que se puede convertir en su estudiante. Naito no mames, discípulo y estudiante es la misma vaina. Shiki, de pura shiripa, había aprobado el examen, y Naito nos explica que el lugar donde se encontraban era una isla llamada Onigashima, y que en el corazón de la isla se encontraba la Academia de Onis, llamada Academia Rasetsu. Naito se convertirá en su tutor, y que Shiki tendrá que mudarse al dormitorio de la academia. Cambiando de escena, Shiki se había cambiado de ropa, y Naito explica que Shiki no era su único alumno, y que entre los alumnos que tenía, Shiki era el más débil, así que tendrá que superarlos para demostrar su utilidad y no ser expulsado. Además, le cuenta a Shiki que el cadáver de su padre se encontraba en la morgue, y que podría enterrarlo en cualquier momento, y que el arrepentimiento que tiene ahora podría utilizarlo para volverse fuerte. Shiki está a punto de agradecerle las palabras a Naito, pero este se escapa rápidamente diciendo que tiene 15 segundos para llegar a su clase, o si no, será expulsado. Shiki había llegado a la puerta del aula de milagro y se encontraba muy emocionado por entrar, pero Naito de una patada lo hace entrar de una vez. Oh, aquí mis hermanos, es donde nos muestran a los alumnos de la clase. Pero antes de continuar, quería recordarles que si te está gustando este resumen, podrías apoyarme con tu suscripción, para que así pueda llegar a los 1000 suscriptores. Y ya sin más interrupciones, sigamos con el resumen. Los alumnos que nos presentan es un alumno de cubrebocas, el cual se llama Jin Kougasaki. Otro alumno de ojos azules se llamaba Ikari Yaoroshi. Otra alumna de pelo rubio se llamaba Kuina Sasanami. El chico de los lentes se llamaba Juji Yusurube. Y los dos últimos alumnos se llamaban Homare Byobugaura y Rokuro Kiriyama. Naito al entrar a la clase le dice a los alumnos que los llevará a una prueba. Esta prueba se llamaba Atrapa Demonios, y cuando están afuera se nos dice que estaban en un bosque llamado Shinra y que tendrán una hora para llegar a la escuela sin que él los atrape, y si no logran completar la prueba, los alumnos serán expulsados. Los alumnos se quejan de esto, ya que siempre anda diciendo que los estará expulsando. Naito les aclara que no estaban en una academia cualquiera, y que si no comprendían eso, ellos morirían por culpa de los Momotaro. Además, en esta prueba, él no usará su sangre de Oni. El alumno Jim le reclama porque piensa que lo subestima demasiado, y cree que podrían matarlo si no utilizaba su sangre. Naito no parece preocuparse por esto. Es más, dice que si logran acabarlo, podrían graduarse automáticamente y elegir en qué puesto de batalla integrarse. Y él sabe que cada uno de ellos tiene un motivo para estar en la academia, y tendrían que pasar la meta con estas pelotas azules. A su vez, Naito lanza las pelotas hacia el bosque. Naito decide dividir a los alumnos en 3 grupos. El primer grupo estará conformado por nuestro prota, Homare y Jin. El segundo grupo será de Juji e Ikari. Y por último, el tercer grupo será de Queen y Rokuro. Shiki se queja porque le había tocado en el mismo grupo que Jin. Estos dos habían tenido un confrontamiento anteriormente. Homare se acerca a Shiki para presentarse y decirle que no iba a estorbarle. Shiki se queda pasmado, porque era la primera vez en años que una chica le dirigía la palabra, ya que con su actitud rebelde siempre alejaba a las mujeres, y expresa que él la protegería. Homare, avergonzada, dice que no será necesario, y se va con Jin a decirle que tampoco le estorbaría. Jin, como todo un Sigma, ni siquiera le dirige la palabra. Esta actitud hace llorar a Homare, y Shiki lo recrimina por hacerla llorar, y consuela a Homare diciéndole que no llore, ya que así no se veía bonita. ¿Y qué tal le parecía si ganan el juego ellos dos solos? Shiki apunta con el dedo a Jin, diciéndole que lo derrotarían. Jin, molesto, expresa que deje de buscar atención. Además, sabe que igual lo iban a expulsar. Shiki, enojado, le responde que él no planea darse por vencido hasta cumplir su objetivo. Jin expresa de que seguro su objetivo era una tontería. Este comentario enfurece a Shiki, pero Naito, deteniéndolos, hace que el primer grupo entre al bosque. Shiki y Jin se adelantan, mientras que Homare se queda de última. Jin se desplaza rápidamente por los árboles, pensando en que si mataba a su profesor, él podría estar más cerca de eliminar a esa persona. Pero de repente, Shiki lo ataca. Shiki quería que Jin retire sus palabras acerca de su objetivo, ya que este no era ninguna tontería. Jin, cansado de la situación, dice que hará pedazos a Shiki, y vemos como su boca estaba llena de cicatrices. Jin se rasga una de las cicatrices de su mano, y saca su sangre en forma de sierra. Shiki se sorprende, pero de igual manera no planea huir, ya que eso significaría que vengar la muerte de su padre era una tontería. Jin, al enterarse de que está en la academia para vengar a su padre,
expresa que ellos jamás iban a entenderse. Shiki, al ver que ya no tenía caso hablarle, intenta liberar su sangre, pero al no poder hacerlo, solo se gana las burlas de Jin. Y cuando los dos arremeten, pasamos a ver a Homare, la cual se había caído por un estruendo. Y llorando, dice que un inútil como ella no debería estar aquí, pero recuerda que Shiki dijo que la protegería, pero ella no planea aprovecharse de eso. Y cuando se recompone, vemos que atrás de ella estaba una de las pelotas azules, y regresando con nuestro prota, vemos como Shiki estaba recibiendo la paliza de su vida, tanto así que se cubre de los golpes con su cara. Shiki en el suelo se siente muy frustrado, ya que no era capaz de sacar su sangre. Jin, al verlo decaído, mejor se empieza a retirar, pero Shiki sigue poniéndose de pie. Mírate, no estás consciente y sigues empeñado en mostrar al mundo lo que puedes hacer. Jin, harto de su actitud, le lanza una de sus sierras de sangre, pero repentinamente, Homare aparece. Shiki, en un movimiento rápido, salva a Homare, y Homare, al abrir sus ojos, nota como Shiki se había lastimado el brazo. Shiki empieza a recriminarle a Jin, pero al ver a Homare, nota como ésta empieza a disculparse, y expulsa sangre de su nariz, transformándola en un golem gigante. Pero cambiando de escena, vemos a Naito, el cual está hablando con el director de la academia, y como todavía no sabemos su nombre, lo llamaremos el director. El director pensaba que Naito tenía un recorrido escolar con los alumnos, pero al parecer, él decidió ponerlos a prueba, ya que hay muchos Oni que mueren cada año, y que la mayoría de estos eran niños, los cuales algunos son capturados por los Momotaro para experimentar con ellos, y espera que sus alumnos se vuelvan fuertes, para que así en un futuro haya un paraíso donde todos puedan convivir. Naito, al escucharlo, expresa que sus alumnos no necesitan ese paraíso, ya que si ellos eran fuertes, sobrevivirían. Pero pasando con nuestro prota, este se encontraba en una neblina, y vemos que Jin estaba combatiendo contra el golem. Homare se desmaya al perder mucha sangre, y Shiki quiere acercarse, pero vemos como el golem empieza a proteger a Homare, y al parecer, este golem tiene conciencia propia. El golem de Homare empieza a expulsar sangre, causando que Jin y Shiki terminen enterrados. Homare le pide que por favor se detenga, llamando a su golem hermanita. Shiki escucha esto, y al verla desangrada, no piensa escapar, y dice que nunca se supera ver la muerte de una persona. Además, cree que Homare ya ha sufrido demasiado. Naito, a una gran distancia, ve como Homare había liberado su sangre, y piensa como Shiki y Jin podrán hacerle frente. Shiki intenta sacar su arma de sangre, pero en esta ocasión no tiene la misma suerte, y el golem agarra un trozo de tierra y se lo lanza a Shiki, causando que este se ponga de rodillas. Shiki piensa que es un inútil, y empieza a llorar, sabiendo que ser débil se siente muy patético. No puedo creer lo inútiles que somos. Jin, al verlo llorar, dice que mejor lo haga en otra parte, y empieza a abrir sus cicatrices para sacar su forma definitiva, y se agarra el hilo de su pecho para transformar... Ah, no, espérate, ese anime no era. Había sacado sus sierras de sangre, y piensa para sí mismo que él no huiría, ya que eso implicaría que había llegado a su límite. Naito, al verlo, solo puede pensar en que Jin tenía mucha experiencia, ya que podía crear dos armas de sangre a la vez. Además, nos explica más acerca de la sangre de Oni. Los Oni pueden alterar su sangre solo con una imagen mental. Esta puede ser representada con traumas, gustos o experiencias previas. Por eso, los objetos creados pueden representar la vida de su creador, y que dicha transformación se le conoce como liberación de eclipse de sangre. Y vemos como Jin arremete contra el golem, escalando una de sus manos para cortarle la cabeza, pero en el último segundo, el golem logra bloquearlo. Shiki sigue sin poder liberar su sangre, y mientras ve pelear a Jin, nota como este solo puede crear cosas que cortan, mientras que Homare había llamado a su golem hermanita, y recién hasta ahora se hace una idea de cómo liberar su sangre. Jin sigue peleando contra el golem, y cuando vemos a Jin vulnerable, escuchamos a Shiki, el cual al fin había despertado su liberación de eclipse de sangre. El golem, al verlo, intenta atacarlo, pero Shiki logra esquivarlo y dispara su arma, destrozando por completo al golem, demostrando así su enorme poder. Jin y Naito se sorprenden al ver el disparo de Shiki, y Shiki cae al suelo, ya que le había dado anemia por utilizar demasiada sangre. Naito sabe que a Shiki le falta mucho por aprender, pero piensa para sí mismo que tiene un enorme poder. Shiki se preocupa por la salud de Homare. Esto hace que Naito considere a Shiki como alguien que se preocupa por los demás. Oh, pero el mamón de Jin
ataca por la espalda a Naito, y a pesar de que Naito quiere llevar a los alumnos a la enfermería, Jin no se lo permite, y lo único que quiere es derrotarlo para unirse a la unidad que él quiera. Y cuando Jin arremete, Naito bloquea todos sus ataques con su paraguas, ya que su paraguas no era un paraguas cualquiera, y con un botón crea una neblina que no deja ver nada a Jin, y desde lejos le dispara en el brazo balas de goma. Naito explica que vio como Jin fue lastimado en el brazo por el titán de sangre, así que planea utilizar su debilidad como ventaja. Jin no se deja intimidar y le lanza a Naito cuchillas de sangre. Esto sorprende a Naito, porque pensó que Jin solo podía atacar a corta distancia, y cuando parece que Jin acorraló a Naito, este le lanza una granada de humo para despistarlo. Jin se pregunta si Naito era mago, ya que tenía demasiados trucos, y cuando piensa que lo atacaría de lejos, Naito le acomoda la columna con un masajito. Naito captura a Jin con su paraguas, y le dice que si hubiera estado en un combate real, ahora mismo estaría muerto. Oh, pero aquí mis amigos, nos enteramos de la historia de Jin. El objetivo de Jin es destruir a su padre, ya que su padre era un Momotaro, el cual le había arrebatado a su familia, y que además le había dejado todas esas cicatrices en su cuerpo, y que Jin hasta tuvo que comer de la basura para cumplir su objetivo, ya que él daría su vida para cumplir su meta. Jin, con esta determinación, logra liberarse de sus ataduras, pero Naito lo neutraliza fácilmente y le dice que él no sabe de lo que habla, ya que en vez de morir por sus metas, debería vivir por ellas, ya que si no entiende eso, él no tendría futuro. Me atrapaste. Es terapia. Naito había amarrado a Jin y llamado a emergencias para que se lleven a Homare, y el único que quedaba era nuestro prota, el cual solo le quedan 5 minutos para terminar la prueba. Y vemos que Naito encontró una de las pelotas azules, y aquí mis amigos, Shiki tiene dos opciones: correr los últimos 5 minutos para encontrar una pelota, o arrebatarle una pelota a Naito. Entre estas dos opciones, Shiki elige la número 3, la cual era escapar de Naito. Naito lo persigue por el bosque, pero Shiki lo despista regresando a donde estaba Jin, y le propone a Jin unir sus fuerzas, ya que solos no podrán derrotar a Naito. Jin, de mero mamón, sigue negándose, pero Shiki no se da por vencido, y le explica a Jin que su padre también era un Momotaro, y que era mejor que los dos unieran sus fuerzas. Y regresando con Naito, este aún no podía encontrar a Shiki, pero de pronto lo ve corriendo por el bosque y lo intercepta pensando que estaba solo, pero Jin aparece de repente y lo neutraliza con la misma cuerda que lo habían amarrado, pero al parecer estaban muy cansados para derribar a Naito, pero con una de las cuchillas de Jin, ellos pudieron quitarle la pelota. Naito piensa que al momento de que Jin agarre la pelota y comienza a correr, Shiki empezará a perseguirlo, y en ese momento les quitará la pelota. Pero para sorpresa de todos, Shiki motiva a Jin para que se vaya con la pelota, y cuando Jin ya estaba lejos, Naito le explica a Shiki que Jin sería el único aprobado, ya que él era el único que tenía una pelota. Shiki, todo menso, recién se da cuenta de esto. Naito piensa que toda la torpeza de Shiki frustró todos sus planes, pero a pesar de todo, piensa que Shiki no es una persona egoísta y que lo único que hace es centrarse en lo que tiene al frente. Pero para sorpresa de todos, Jin regresa con la pelota y le dice a Shiki que no planea deberle dos favores y que a pesar de todo, él planea cumplir con su objetivo, así que mejor debería ser él quien llegue a la meta. Pero en eso, un tapir aparece de repente, el cual traía una radio que decía que la agencia de Kioto estaba siendo atacada por los Momotaro y que necesitaban refuerzos urgentemente. Naito decide terminar la prueba y regresa con los demás alumnos para explicarles que ellos se iban a ir a Kioto, y haciendo un pequeño timelapse, los alumnos se encontraban en un barco rumbo a Kioto, donde vemos que Shiki al fin puede controlar sus cuernos de Oni. Yuji le pregunta a Naito por qué enviaba a simples estudiantes para enfrentarse a la agencia Momotaro. Naito explica que no había otra opción, ya que todo el personal había salido a entrenar con los alumnos, pero aunque ellos lo acompañarían, solo se limitarían a hacer tareas básicas. Y Naito explica que tenían dos unidades. Una de estas era la de combate y la otra era la unidad de soporte. A esta unidad era la que iban a ir a ayudar, ya que esta unidad era la más importante, porque se encargaba de básicamente todo. Esta curaba a los heridos en combate,
y también se encargaba de brindar atención médica y psicológica a los Oni que se resguardaban entre los humanos. Además, que en la sede donde se encontraba la unidad de soporte, se encontraban unos Momotaro bastante peligrosos. Los estudiantes al fin habían llegado a su destino y entran a un restaurante, ya que en ese lugar era la entrada secreta que llevaba a la unidad de soporte. Pero cambiando de escena, pasamos a un subterráneo donde se encontraban dos Momotaro, los cuales se llamaban Tetsubakiri y Yomogi. Estos habían acabado con el tercer escuadrón de los Oni y estaban siendo acompañados por una bestia llamada Ogli. Esta cosa era un experimento de Tetsubakiri, el cual combinaba un perro, un mono y un faisán. Y por si se preguntan qué es un faisán, aquí les dejo una imagen. Aquí mis amigos nos cuentan que la fascinación de Tetsubakiri era experimentar y que le causaba mucha curiosidad la sangre de los Oni, tanto así que tenía varios Oni encerrados para experimentar con ellos, y cuando estaban a punto de retirarse, encuentran a un pequeño niño Oni, al cual planean capturar para experimentar con él, pero gracias a que un poco de su sangre le salpicó a Tetsubakiri, el pobre niño termina siendo aplastado por la habilidad de este. Y aquí se nos cuenta más sobre la habilidad de los Momotaro. Estos podían liberar bacterias de color negro que se podían utilizar de diferentes maneras, pero lo que Tetsubakiri tenía era un control total sobre los muertos, algo así como si fuera una parca. Pero pasando a los alumnos, estos habían llegado a la sede de Kioto, donde conocen a Kyoya, el comandante de la unidad de soporte, y amigo cercano de Naito. Naito deja a los alumnos con Kyoya, ya que él tenía que ir urgentemente al campo de batalla. Los alumnos se cambiaron de ropa para ayudar a los heridos, y justo ahí llega un comandante en estado crítico, el cual no tenía ni brazos ni piernas, y como mucho le quedaban 3 minutos de vida. Pero Kyoya le asegura que él no moriría. Y en ese mismo instante pasamos a ver a los Momotaro, los cuales habían eliminado a varios comandantes. Pero de repente, Naito aparece y los ataca con su diluvio del renacimiento. Tetsubakiri se había cubierto con el cuerpo de los Oni para neutralizar su ataque, y este empieza a hablar con Naito, y explica cómo sospecha que los Oni tenían una sede aquí en Kioto, y sospecha que esa sede queda muy cerca del templo Iriudadera. Naito sabe que no puede bajar la guardia con este tipo, ya que parecía muy perspicaz, pero pasando con los alumnos, estos observan a Kyoya, el cual estaba por utilizar su sangre. La sangre de Kyoya no era muy útil en combate, pero sí era bastante útil para regenerar las heridas de los Oni. Kyoya regenera por completo los brazos del Oni herido, y cuando cura toda la parte superior de su cuerpo, el pobre Oni se pone a llorar, ya que con los brazos regenerados, ahora sí podía abrazar a su hijo recién nacido. Kyoya explica que la unidad de combate puede enfrentar a los Momotaro gracias a que saben que la unidad de soporte siempre les cubrirá las espaldas. Los alumnos quedan impresionados por la gran habilidad de Kyoya. Shiki, al ver todo esto, dice que quiere ayudar a Kyoya en todo lo que pueda, y Kyoya lo manda a cuidar a una pequeña niña. Esta niña se llamaba Mei, y había sido encontrada sola, sin ningún rastro de sus padres. Shiki se acerca a la pequeña y empieza a hablarle, y se entera que la pequeña niña nunca había ido a la escuela, pero de repente, varios Oni abatidos son trasladados a la sede. Estos Oni habían sido encontrados en lugares muy raros. Dos de estos Oni eran los padres de la pequeña niña, la cual empieza a llorar al ver a sus padres en ese estado. Oh, pero regresando con Naito, nos enteramos que los cadáveres que recién habían llegado a la sede fueron colocados por Tetsubakiri, los cuales estaban impregnados con sus bacterias Momotaro. Además, les colocó rastreadores para saber la posición exacta de dónde estaba la base de los Oni. Esto sería un problema bastante grave para los Oni, ya que Tetsubakiri, al activar su habilidad, los Oni moribundos empezaron a atacar toda la sede. Uno de estos cadáveres era el padre de Mei, el cual empezó a atacar a su hija, y para neutralizarlo, Kyoya tuvo que atravesarle su cráneo. Kyoya, al ver lo que pasó, sabe que el único que puede controlar cadáveres es Tetsubakiri. Shiki, al enterarse del nombre de Tetsubakiri, lo empieza a maldecir, pero ese no iba a ser su único problema, ya que todos los cadáveres empiezan a atacarlos, y toda la sede se vuelve un caos. Shiki, para liberarse de la madre de Mei, le dispara con un arma que Naito le había dado, ya que este no controlaba muy bien su sangre, y ayuda a Kyoya para que también pueda liberarse. Después, ayuda a sus compañeros despejando a los Oni a puro balazo. Los demás alumnos también empiezan a defenderse, y la prioridad ahora era evacuar a los heridos.
Shiki empieza a tener sentimientos encontrados, ya que cada Oni que él masacraba con su pistola tenía gente importante que lo esperaba en casa, y este sentimiento le daba muchas ganas de llorar, y se pregunta si sus enemigos no eran los Momotaro. Y pasando con Naito, este seguía peleando contra Tetsubakiri, pero este sabía defenderse muy bien. Naito ordena a los demás Oni que vayan a proteger la base, pero Tetsubakiri no lo permitiría y le dice a Yomogi que active su habilidad. La habilidad de Yomogi le permitía crear cubos que solo pueden ser atravesados si es que ella lo permite. Y Yomogi crea un cubo gigante donde encierra a todos los Oni. Los Momotaro irán a visitar el templo Iriudadera, ya que en ese lugar se escondían los Oni. Naito no planea permitírselo, pero Tetsubakiri hace que su Ugly entre al cubo y explote dentro de este, causando una explosión enorme que deja a Naito completamente abatido. Los alumnos habían acabado con los muertos vivientes y habían trasladado a otra sala a los pacientes heridos. En eso, Mei ve como sus padres estaban en el suelo, y Shiki y Kyoya se disculpan con Mei por hacerla pasar por un momento muy desagradable. Pero Mei no los culpa, ya que ella toda su vida la ha pasado huyendo, y sabía que en algún momento esto podría pasar. Las palabras de Mei son como un balde de agua fría para Shiki, ya que no puede entender cómo una pobre niña que acaba de perder a sus padres puede decir ese tipo de cosas. Shiki abraza a Mei y le promete que él se convertirá en el villano de los Momotaro, para que los Oni al fin puedan tener un futuro mejor. Después de un rato, vemos a Jin junto a Kyoya dirigiéndose al crematorio, pero por otro lado, Yuji pensaba que el lugar donde estaban ahora no era para nada seguro, y empieza a utilizar su habilidad. La habilidad de Yuji era poder localizar a su objetivo alrededor de 5 kilómetros, y utilizando su habilidad nota algo muy extraño, pero pasando con los Momotaro, estos habían encontrado el pasaje secreto, pero Tetsubakiri había llamado a sus subordinados para que estos les puedan traer más Ogli, ya que planea hacer una excursión. Además, les dice que le traigan su arma secreta, y que si podían pasar la información del Oni peligroso. Yomogi, al ver lo largo que era el túnel, piensa que era mejor utilizar gas venenoso, pero Tetsubakiri, al recibir la información del Oni peligroso, planea entrar por sí mismo, y le dice a Yomogi que antes de matar a un Oni, le pregunte su nombre, ya que en esta ocasión estaban buscando a Shiki Ishinose. Pero cambiando de escena, nos muestran un flashback de la pequeña Mei, la cual estaba con sus padres pasando un momento familiar muy agradable, pero lastimosamente la realidad no era así, y vemos como los padres de Mei eran llevados al crematorio, mientras que la pobre Mei se queda totalmente sola. Jin y Kyoya estaban regresando del crematorio, pero de repente, Tetsubakiri aparece y apuñala al pobre de Kyoya, y justo Yomogi estaba a punto de atacar a Jin, pero Kyoya le ayuda a evitar su ataque. Yomogi, aún así, logra dislocarle uno de sus brazos. Jin, a pesar de que puede regenerar su herida, tenía mucho dolor, y piensa en que estaban en una situación muy complicada. Kyoya manda a Jin a que vaya a avisar a los demás que los Momotaro ya estaban aquí, pero Tetsubakiri, para asegurar que no escapen, hace que Yomogi encierre a toda la sede en un cubo gigante. Kyoya piensa que sería mejor rendirse, ya que tenía enfrente a dos Momotaro muy fuertes, pero al escuchar que estaban buscando a Shiki, ya no planea hacerlo, y saca una jeringa que tenía un veneno muy potente. Pero en un parpadeo, Tetsubakiri le corta la garganta. No mames, Kyoya, no duraste ni 5 minutos. Kyoya termina desangrado en el suelo, y Tetsubakiri está a punto de llenarlo de sus bacterias Momotaro. Pero en ese momento, sus Ogli habían llegado. Uno de sus Ogli empieza a sacar de su garganta su arma secreta. No mames, eso da un pinche de asco. Y al desgarrar la tela, vemos que dentro de esta tenía una especie de sarcófago. Después, vemos a Jin, el cual había llegado con los demás alumnos. Estos cuentan que gracias a la habilidad de Huji, pudieron detectar a los Momotaro, y que todos los heridos pudieron escapar, pero solo algunos de ellos se quedaron atrapados, ya que había una barrera negra que no los dejaba huir. Y cuando estaban a punto de hacer un plan, un Ogli aparece, y todos terminan huyendo. Pero regresando con los Momotaro, estos habían llegado a donde estaban los Oni anteriormente, y colocan su ataúd en medio de todo el salón. Y Tetsubakiri ordena que le traigan a Shiki Ishinose, porque él se quedaría en el ataúd pensando en un experimento para Shiki. Cambiando de escena, pasamos a ver a Kuina, la cual estaba buscando algo cómodo para ponerse, mientras que a su lado estaba Rokuro, que decía estar muy cansado y agotado.
Kuina ya estaba harta de sus quejas, pero en ese momento vemos cómo encuentra una ropa bastante cómoda, la cual es muy reveladora. Kuina planea enfrentarse a los Ugly, pero Rokuro no parecía pensar lo mismo, ya que decía tener mucha fiebre, y estaba tan aterrorizado que le pide a Kuina que lo protegiera. Kuina, con una cara media rara, acepta su petición, y hace que se esconda en el armario. El Ugly destroza una de las paredes para poder entrar, y le pregunta a Kuina si ella era Shiki Shinose. Esta le dice que no, y el Ugly empieza a atacarla. Rokuro, al escuchar los ruidos, no puede más y se desmaya, pero pasando con Kuina, esta estaba activando su sangre para crear unos guantes con los cuales saca su poder oculto llamado I Love You. Pero de repente pasamos a ver a los demás alumnos. Jim estaba regresando a ayudar a Kyoya, y Kari estaba a punto de enfrentarse a otro Ugly, y Shiki se estaba escondiendo con Mei en los arbustos de la sede. De pronto pasamos a ver a Rokuro, el cual ya había despertado, y creía que todo lo que había pasado era un simple sueño, pero justo cuando abre el armario, un Ugly está enfrente suyo, pero para sorpresa de este, el Ugly no lo ataca. Esto era así gracias a la habilidad de Kuina, ya que su sangre, al ser impregnada en el Ugly, se terminó convirtiendo en su esclavo. Kuina aprovecha esto para masacrar a golpes al pobre Ugly. Tanto era su agresividad que termina asustando al pobre de Rokuro. Aquí mis amigos nos cuentan más sobre Kuina. Las personas que conocían a Kuina la describirían como una hermana mayor muy confiable, pero la verdadera personalidad de Kuina es la de una chica muy tóxica. Su mejor amiga la describiría como una chica que se entrega demasiado hasta un punto muy enfermizo. Rokuro estaba de rodillas agradeciendo a la Kuina por protegerlo, pero esta, además de protegerlo, le prepara un futón para que pueda descansar a su lado, ya que a Kuina le gusta que un hombre dependa de ella. En pocas palabras, le gustan mantenidos. Rokuro, al ver a Kuina demasiado amable, piensa que planeaba utilizarlo como carnada, y justo ahí aparece un Ugly con un cuello más largo de lo normal. Este Ugly podía estirar sus extremidades para atacar, y Kuina, harta de este Ugly, le lanza un puñetazo que el Ugly logra esquivar, y le perfora uno de sus hombros. Además, Kuina es atrapada por el Ugly, y el Ugly empieza a jugar con ella como si fuera su juguete, así como ella lo hizo contigo. Kuina, toda golpeada, casi termina teniendo pase libre para ver a San Pedro, pero Rokuro, al verla en problemas, piensa que si intentaba salvarla, probablemente lo masacrarían, y se pone a reflexionar de en qué momento se había vuelto un chico tan cobarde. Aquí mis hermanos nos cuentan la historia de Rokuro. Rokuro vivía en una pequeña aldea junto a su novia llamada Lulu. Estos dos compartían un gusto por la danza. Además, gracias a Lulu, Rokuro se volvía bastante valiente cuando estaba a su lado. Oh, pero Lulu sufría una grave enfermedad que solo podía ser tratada por un médico Oni. Pero un día, los Momotaro atacaron su aldea, arrebatándole la vida al único médico Oni de la zona. Después de tal masacre, Rokuro se encontraba en una habitación con Lulu. Lulu comenzó a ponerse bastante grave, pero Rokuro, con toda la valentía del mundo, le prometía que le encontraría un médico para que la pudiera curar. Pero ese mismo día, Lulu termina muriendo. Esto hizo que Rokuro se aislara por completo de la sociedad, hundiéndolo en una depresión muy grave. Tanto así que el chico confiado que era ya no existía. Pero regresando al presente, Kuina estaba a punto de palmarla, pero alguien logra salvarla en el último segundo. Esta persona era Rokuro, el cual recordó los últimos deseos de su amada. Esta, en sus últimos momentos, le dijo que siguiera siendo el chico valiente y seguro que siempre ha sido. Rokuro, con mucho miedo, decide enfrentarse al Ugly de cuello largo. Aquí Rokuro hace su liberación de eclipse de sangre, la cual era una réplica exacta de su amada Lulu. Rokuro, al fusionarse con su amada, toma una apariencia muy diferente. Con esta transformación, la ansiedad de Rokuro se desvanece, y con la seguridad que tenía ahora, utiliza un ataque de pétalos que logra cortarle los brazos al Ugly de cuello largo. Rokuro, con su transformación, se cree totalmente invencible, ya que nuevamente puede estar al lado de su amada. Y él sabe que su amada supo todo el tiempo que él no era alguien valiente, ni siquiera era alguien seguro, pero a pesar de todo eso, ella siempre lo había apoyado, y con una danza típica de su pueblo, pulveriza al Oni de cuello largo. Después de destruirlo por completo, Rokuro al fin puede decir que es alguien impresionante. Pero pasando con nuestro prota, este estaba junto a Mei, la cual parecía que ya había perdido toda esperanza de vivir. Pero gracias a las palabras de Shiki, esta puede tener un poco de fe, ya que Shiki a partir de ahora será quien la proteja.
y la pequeña solo deberá alentarlo en su lucha. De pronto pasamos a ver a Naito, el cual no parecía estar muerto, y a pesar de las heridas que tenía, él planea regresar a la unidad de soporte. Volviendo con Shiki, este se había encontrado con Tetsubakiri. Shiki enojado le pregunta a Tetsubakiri por qué había profanado los cadáveres de los Oni y cómo podía ser alguien tan cruel. Tetsubakiri, al escucharlo, se mata de la risa, ya que le parece muy gracioso que un Oni hable como un humano, y le explica que los Oni como él no tienen ningún derecho a la dignidad. Shiki enojado le apunta con su arma, pero pasando con Jin, este se había encontrado con Yomogi. Esta le expresa que era tarde para ir a salvar a su amigo, y le parece repugnante que los Oni puedan sentir simpatía. Jin le aclara que él no sentía simpatía de ningún tipo, y que solo estaba aquí para cumplir su objetivo. Jin arremete a Yomogi con sus sierras de sangre, pero esta había creado un cubo para evitar sus cortes, y regresando con el prota, Tetsubakiri lo había desarmado con su cuchillo, y le expresa que le parece patético que un Oni con tanto potencial tenga que defenderse con una simple arma. Shiki furioso saca su arma de sangre, y recuerda todo lo que vivió hasta ahora. Enojado, dispara su arma de sangre contra Tetsubakiri, pero este logra esquivar la explosión. El prota todo arrogante le pregunta si su disparo le había dado miedo, y a Tetsubakiri el comentario de Shiki le parece bastante engreído. Y Tetsubakiri, al ver que casi no la cuenta, decide utilizar su arma secreta, y del ataúd que tenía, sale otro Momotaro, el cual decía que exterminaría a todos los Oni. Shiki no puede creerlo, Tetsubakiri había convertido en títere a su propio aliado, y Tetsubakiri al ver su reacción, lo confronta, y Tetsubakiri hace que Shiki se ponga de rodillas. Esto es así, ya que Tetsubakiri, al tener el control de un Momotaro, también podía utilizar sus habilidades. La habilidad de este Momotaro era poder controlar el aire con sus bacterias y comprimirlas para generar una gran presión. Shiki estaba siendo aplastado por esta presión, pero de pronto pasamos a ver a Naito, el cual había llegado a la barrera que puso Yomogi. Naito sabe que toda la sede está cubierta por esta barrera negra, y piensa que sería mejor romper la barrera, pero sabe que si hace eso, los ciudadanos del templo se verán afectados, y piensa que sería mejor evacuar a todos, pero ellos como Oni no tenían ninguna autoridad para poder evacuarlos. De pronto, Huji aparece y le cuenta todo lo que le había pasado a Naito. Naito ya se hace una idea de lo que tiene que hacer, pero primero deberá evacuar a los ciudadanos del templo. En eso vemos a Homare, la cual había venido para poder ayudar. Huji al verla, saca su lado más espantaviejas y empieza a presentarse con Homare, diciéndole que su sueño era ponerla por primera vez. No, mi compa, si sigues así, te vas a morir virgen. Pero en eso, a Naito se le ocurre una idea, y nos movemos a unas montañas cerca del templo. Naito explica que utilizarán el titán de Homare para crear un derrumbe que haga que los ciudadanos del templo puedan evacuar, y Huji en el templo se encargaría de guiarlos a todos. Pero cuando le cuenta este plan a Homare, esta dice que no puede hacerlo, ya que ni siquiera puede controlar a su titán de sangre. Naito no necesita más explicaciones, y le dice por llamada a Huji que ya no podrán seguir con el plan. Además, le dice a Homare que está expulsada de la academia. Homare queda aterrada, y le confiesa que a ella le daba mucho miedo liberar a su titán. Naito sabe que lo que tenía no era miedo, sino que ella no podía cambiar, y Naito le confiesa a Homare que él sabe de su pasado. Todos los alumnos de la academia tienen una gran carga bajo sus hombros, pero todos estaban en la academia Rasetsu para poder cambiar. Homare ansiaba poder controlar su sangre, pero sabe que su sangre es un reflejo de ella, y si ella no cambiaba, su sangre tampoco lo haría. Esta reflexión hace entrar en razón a Homare, y al fin libera a su titán de sangre, causando que los ciudadanos del templo empiecen a evacuar al sentir los temblores provocados por el titán. Huji se había encargado que todos los ciudadanos salgan a salvo. Naito, al saber que ya cumplieron su objetivo, noquea a la pobre de Homare. Naito sabe que Homare cargaba con una densa oscuridad y piensa que alguien dentro de la academia podría ayudarla. Pero cambiando de escena, vemos a Yomogi, la cual estaba atacando a Jin, y en un descuido, Jin termina cayendo en una trampa de Yomogi. Yomogi, al verlo atrapado, sabe que jamás podrá salir de ahí, y empieza a reducirle el espacio de la caja oscura, para que así pueda aplastarlo. Pero Yomogi escuchó un sonido medio raro, y de repente, la caja explota. Jin se había liberado de la trampa de Yomogi, y a pesar de que el lugar era estrecho, no le parecía tan aterrador,
ya que él antes había dormido en ductos de ventilación. De repente, una cabeza de Ogli sale volando. El que lo había lanzado era Ikari, el cual estaba muy enojado, ya que le habían mandado a un Ogli muy débil y peleará con Yomogi para liberar su estrés, pero al verla como estaba vestida, se enfurece aún más, ya que ni siquiera dejaba nada a la imaginación, y Yomogi empieza a atacarlos, pero Ikari, en un movimiento rápido, le da un cariñito en toda la cara. Ikari se había vuelto muy rápido, gracias a su habilidad, ya que la habilidad de Ikari podría crear objetos al azar solo 3 veces al día, y este dependía de su nivel de enojo. En esta ocasión, fueron unas botas que aumentaban su velocidad. En eso, toda la sede empieza a temblar, ya que Naito al fin había roto la pared de Yomogi. Y justo al entrar, estos se topan con Yomogi. Los alumnos se sorprenden al ver a Naito, pero este le expresa a Yomogi que ya no podrá huir, ya que seguramente no le quedaban fuerzas por haber encerrado en un cubo a toda la sede. Pero Yomogi, al parecer, no planea huir. Pero cambiando de escena, pasamos con nuestro protagonista, el cual logró escapar de la presión del Momotaro y rápidamente le dispara con su arma de sangre, pero esta vez su arma no le causa daño, y Tetsubakiri hace que el Momotaro cree una esfera de aire comprimida que le lanza a nuestro protagonista. La esfera destruyó por completo los huesos de Shiki, dejándolo en un estado muy crítico. A Tetsubakiri esto le parece raro, ya que pensó que duraría más al ser un hijo de un Kishin. En eso pasamos con Mei, la cual escucha un estruendo que la hace temblar de miedo, y en ese momento recuerda las palabras de apoyo que le dijo Shiki, y piensa que debería ir a apoyarlo. Cambiando de escena, pasamos a la sede de los Momotaro. Aquí se encontraba el Momotaro Sam, el cual había sido asignado con una mujer Momotaro. Esta se llama Hina. Hina era muy fan del Momotaro Sam, y al ser alguien nueva, pregunta por los Oni que eran hijos de Kishin. Sam responde que los Kishin eran descendientes de los Oni que alguna vez destruyeron la agencia Momotaro, y estos Oni solo nacían en circunstancias muy específicas. De repente aparece un Momotaro llamado Shinya. Este cuenta de manera arrogante que cada vez que están por exterminar a los Oni, los hijos de Kishin aparecen. Además, le grita a Hina por no saber algo tan básico, y se acerca a Sam para decirle que seguro debe ser una molestia, pero que aún así no puede quejarse, ya que ahora usa una prótesis por perder el brazo contra Shiki Ishinose, y piensa que los jefes le mandaron una indirecta al ponerlo como instructor, y le pide arrogantemente que le deje su puesto, pero si él no desea eso, aún así puede matar a ese tal Shiki para que lo asciendan. San no planea permitírselo, y le dice que puede hacer lo que quiera con los demás Kishin, pero que Shiki Ishinose era suyo, y al pasar con el prota, nos enteramos que podían existir 8 Kishin a la vez. Al prota no le interesa saber esto, y empieza a disparar a Tetsubakiri descontroladamente, pero al quedarse sin sangre, este ya no puede más, y Tetsubakiri lo somete nuevamente con su gravedad. De repente, Tetsubakiri se da cuenta de la presencia de Mei. Mei, aterrada, le pregunta a Tetsubakiri si así fue como mató a sus padres, pero Tetsubakiri dice que no los recordaba, pero al escuchar el nombre de Mei, recuerda quiénes eran, y cuenta que estos dos habían rogado por la vida de Mei, y a pesar de que la dejó libre, prometió a sus padres buscarla y masacrarla, y ahora que la tenía enfrente, planea acabar con ella. Mei al escucharlo empieza a llorar, pero Shiki dice que se detenga, ya que no quiere escuchar la satisfacción de Tetsubakiri al verla llorar, y que él promete acompañarla para que no esté sola nunca más, ya que él sabe el dolor de perder a un ser querido, porque él sí tiene corazón. Tetsubakiri, al escucharlo, empieza a aplastarlo mucho más, y cuando planea atacar a Mei, de repente, unas llamas salen del cuerpo de Shiki. Aquí nos cuentan que los 8 Kishin cuentan con una habilidad elemental. Esta puede ser agua, tierra, rayo, oscuridad, viento, hielo, luz y fuego. Este último elemento era el elemento de Shiki. Este poder se le conocía como Enki. Tetsubakiri estaba por atacarlo, pero Shiki, con una bala, logra atravesar el brazo de Tetsubakiri. Pero a pesar de que Shiki era muy poderoso ahora, este estaba muy debilitado,
Esto hacía que sus llamas se descontrolaran. Tetsubakiri, al verlo vulnerable, activa el aumento de gravedad y planea masacrar a Mei como lo hizo con sus padres. Shiki afronta a Tetsubakiri y le dice que los padres de Mei no hicieron nada malo y solo por nacer como Oni no significa que no puedan ser felices. Mei, al escuchar estas palabras, empieza a recordar a sus padres, los cuales alguna vez le dijeron que algún día encontraría su felicidad. Tetsubakiri, enojado, crea su ataque definitivo para lanzárselo a Shiki, pero este, al recibir los alientos de Mei, vuelve a utilizar sus llamas y concentra todo su poder en una bala llena de fuego, la cual destruye por completo a Tetsubakiri. Después de la explosión, Shiki se queda aliviado al ver que Mei se encontraba bien.